Bueno, buenos días. La mayoría no los saludé porque cuando llegué no había nadie, estaba Ricardo en la puerta nomás, como siempre, firme ahí. Así que bueno, buen día a todos. Y les voy a contar un poco lo que me pasó esta vez. Siempre me insisten un poco para que pueda compartir la palabra y yo es algo que intento esquivar porque no es el lugar donde más cómodo me siento. Pero bueno, también sé que es un desafío y las comodidades con el Señor no existen. Porque Él quiere que crezcamos y bueno, y asumamos nuevos desafíos siempre. Y bueno, muy a pesar mío, intento tomar el desafío eh, y bueno, y siempre me terminan ocurriendo cosas distintas, cosas nuevas. En esta oportunidad, hace un tiempito, era un mes, me pasaron, bueno, me dijeron si podía predicar, me consultaron y me pasaron un versículo. Que yo siempre agradezco que haya una guía a la cual seguir porque si no me cuesta, si tengo que definir yo el tema, doy muchas vueltas. Y en esta oportunidad, esta semana prácticamente no me pude sentar en ningún momento a preparar el tema. Sabía que lo tenía que hacer y bueno, fueron pasando los días, hasta que llegó el día de ayer. Y el día de ayer también era bastante movido porque Vicky me había pedido que los acompañe con el otro auto a los chicos a ir al paseo que hicieron ayer, a la Isla de los Inventos, y dije, bueno, voy, me llevo el mate y mientras espero... Y así fue, primero estuve media hora buscando un lugar para estacionar, dando vueltas, ya el tiempo se acortaba y dije, voy a salir acá un rato y voy a orar con el Señor mientras camino, de modo zombie, alguno me verá pasar, y bueno, pero hoy cualquiera puede pensar que estoy con un auricular, hablando con alguien, qué sé yo. Hoy es muy común ver eso, antes me hubiesen tratado de loco. Y empecé a caminar, y la verdad que creo que había más lío en todo ese parque que en mi casa, que ya de por sí es un caos, en la semana, entonces digo, bueno, esto no funciona, no funciona. Y empecé a caminar, eh, y en mi caminata yo iba hablando con el Señor y un poco le decía, bueno, quiero buscar de vos, quiero buscar de lo que vos querés decirnos. Y esa búsqueda era de Julián buscando al Señor, ¿no? Y en un momento, el único lugar, momento, y había una baranda, me apoyé un ratito ahí mirando el río y pensando, eh, y después seguí caminando hasta donde tenía que ir. Fui al auto, agarré el mate, que era el versículo que me lo habían pasado mal, pero por algo fue, que era el versículo que Fabián había predicado el domingo pasado. Y digo, voy a hablar de lo mismo, era exactamente el mismo salmo. Digo, acá hubo un error, lógicamente, pero no debe ser casualidad, digo, porque volviendo hacia atrás, a mí hubo algo que me llamó la atención. Cuando me quedé mirando el río, en ese lugar que no había nadie, en esa zona hay muchos muelles y algunas construcciones para los pescadores. Y encontré un hombre grande que estaba pescando solo. Eso me llamó un poco la atención. La paciencia que tenía, la paciencia con su viento, en esa zona de barrancas, y el río que fluía con mucha correntada. Pero tampoco pude dilucidar mucho qué era. Y yo vi que lo sacó, lo limpió, lo puso en una mesa, se dio vuelta y en un momento se le cayó al suelo y se movía. Y en un momento, en vez de agarrarlo nuevamente, porque ya lo tenía a su alcance, lo acompañó con el pie hasta el borde y lo devolvió al agua. Lo pateó al agua de vuelta. Me llamó la atención, pero me había quedado dando vuelta eso en mi cabeza. A mí un poco me hizo, cuando me senté con el mate y no podía sacarme esa imagen de la cabeza, que vi de todo, caminé bastante cuadras, he caminado 20, 30 cuadras ahí de vuelta. Buscaba un poco el Señor porque
vengo sintiendo que como que muchas veces no lo buscamos lo suficiente o no estamos conectados con Él. Entonces cada vez que quiero acercarme a Él, para una ocasión especial, lo vamos a llamar, que no debe, porque es como cuando alguien te dice, che, vamos a comer asado, y vos le decís, dale, dale, nos organizamos, vemos. Pues este fin de semana, no, vos sabés que justo este fin de no puedo. Y siempre lo vas postergando, postergando, y en algún momento tenés ganas de, bueno, vamos a hacer el asado y juntarnos, pero ya te da como un poco de vergüenza, porque si ya lo clavé hace 3 meses que lo vengo pateando, entonces agarrar el teléfono o coordinar dar ese primer paso. Siempre me pasa mucho eso. Creo que cuando lo queremos buscar porque nos está sucediendo algo, muchas veces porque necesitamos algo de Él, porque, no sé, tenemos una enfermedad y de golpe queremos que Él tome el control de esa situación, pero decimos, pero yo tengo que venir a pedir a Dios cuando yo sé que vengo yendo por la corriente, como ese río que fluía al Paraná, todos sabemos las correntadas fuertes que tiene, y soy un pez más en ese río que va por la corriente, y va, y va, y no, ni pensando a dónde muchas veces, ¿no? Y uno siente la culpa de tener que ir a buscarlo. Hoy lo cantamos muchas veces, como el ciervo busca por las aguas. En muchas canciones de hoy hablamos de cómo nosotros buscamos y necesitamos de Él. Pero yo lo que sentí en ese momento fue que el Señor me respondió, está bien que vos me busques, pero no sientas culpa, porque yo te estoy buscando. Yo sentí que el Señor era esa persona con la caña, con tanta paciencia, en medio de un mar gigante, buscando ese ejemplar en un río marrón que no se ve, que hay abajo, en esas profundidades, todo oscuro. El Señor estaba esperando para sacarme y me estaba esperando con su caña, con su paciencia, con frío, con esa paciencia eterna del Señor, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y yo digo, porque ese pescador sabía muy bien el ejemplar que estaba buscando. No era cualquiera, no era cualquier pez el que estaba buscando, era uno en específico, era uno de sus hijos. No le daba lo mismo agarrar cualquiera, no le daba lo mismo, que era una rama, un pez, un cocodrilo o lo que fuera. Él estaba buscando un ejemplar específico. Y sentí que el Señor me daba un valor que yo no había, muchas veces no, creo que lo sabemos, pero muchas veces nos olvidamos y no tomamos real dimensión. Entonces empecé a buscar en la Biblia y los invito a que busquemos en Génesis 3, el versículo 9. Yo lo tengo acá en la versión NBI. Si quieren lo leo yo. Dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Empecé a mirar un poco para atrás y digo, bueno, y versículos anteriores viene hablando de la creación, de que Dios creó al hombre, creó a la mujer, y era un ida y vuelta cotidiano el de ellos. Pero ocurre lo del pecado inicial. ¿Sí? El hombre muerde la manzana, desobedece a Dios básicamente, y siente vergüenza, y lo primero que hace es esconderse. La primera vez que uno de los dos busca al otro es el Señor buscando a Adán, buscando a Dios. Era Dios, Adán escondiéndose de Dios y Dios yendo a buscarlo. ¿Dónde estás? El primero que busca al otro es Dios buscándonos a nosotros. Y los invito ahora a leer Ezequiel capítulo 34. Versículos del 11 al 16. Y mientras buscamos este texto, pensaba, lo que me estaba pasando justamente era esto. Cuando uno siente esa vergüenza ante Dios es porque uno se reconoce pecador, porque el pecado nos separa de Él. Y
Y era un poco lo que les contaba al principio. Cuando uno busca, primero siente culpa. Y era lo que sentía Adán en ese momento. Se sentían desnudos. Por primera vez sentía vergüenza de estar frente al Señor. Y eso un poco lo alerta a Dios y le dice, ¿pero por qué tenés vergüenza? ¿Qué pasó? Estoy desnudo, le dice, pero siempre estuviste igual. Yo te veo siempre igual. Lo que había cambiado era el hombre, no Dios con el hombre. El texto, ahí lo vamos a leer, del 11 al 16, teniendo esto en cuenta, ¿no? Dice, así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo pastorearé con justicia. Acá Dios estaba un poco enojado con aquellos que pastoreaban a su rebaño y básicamente sacaban provecho de su rebaño. No eran justos en su trato, en la forma en que cuidaban de sus ovejas. No era lo que Dios le había solicitado. Pero en esta búsqueda de Dios hacia cada uno de nosotros, este final me pareció casi como que Dios te abraza en tu culpa y te dice, tranquilo, yo te voy a buscar. No sos cualquier ejemplar, sos mi rebaño. Yo las buscaré una por una. Eh, y Él dice que no solamente que nos va a hacer descansar, nos va a llevar a un buen lugar, sino que nos busca con amor. Él promete sanarnos. Acá dice, muchas veces estamos heridos y nos cuesta buscarlo, nos cuesta movernos en esa lesión que tenemos, pero el Señor dice, yo te buscaré y voy a curar las heridas que tengas. Fortaleceré a los débiles, aquellos que sienten debilidad, que se sienten abatidos ya en su situación, en su realidad, y ya no tienen ni fuerzas para buscarlos muchas veces. El Señor dice, no te voy a llevar a un lugar de reposo, fortaleceré a los débiles. Y también Él dice que va a exterminar a las ovejas gordas y robustas. Él va a eliminar aquello que nos afecta en nuestro entorno, esa situación la cual estamos padeciendo y nos debilita, nos enferma, nos aleja de Él. Él promete también limpiar el lugar para llevarnos a un lugar justo. Dice, los pastorearé con justicia. No sé si recuerdan el domingo pasado, en este texto que yo volví a leer por error, recuerdo que Fabián hablaba con el Señor, de cómo Él nos da templanza en el momento de dificultad, cómo Él nos llena de cosas para que nosotros también podamos compartir a los demás. Y hablaba Fabián arrancó hablando del justo como no aquel que es justo frente a la justicia, ¿sí? Como que está limpio, sino aquel que tiene una relación con Dios constante, ¿sí? A eso llama el Salmo el justo, a aquel que tiene una relación con el Señor cercana. Él nos va a pastorear con justicia. Él está dispuesto a llevar una relación cotidiana, profunda, con cada uno de nosotros. Pero acá no solamente en este texto podemos ver que el Señor
nos toma, nos busca para cuidarnos, para sanarnos, para darnos todo su amor, sino que también lo podemos buscar en el texto de Oseas 11, que está ahí cerquita, versículos del 1 al 4. Oseas 11, del 1 al 4. El capítulo se llama El amor de Dios por Israel. Dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Y vuelve a hablar del amor del Señor. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Acá hay como una imagen de algo chiquito, ¿no? Algo que está creciendo, algo que está aprendiendo. Acá Dios habla de que nos sostuvo en sus manos para aprender a caminar. Todos creo que hemos conocido o hemos visto el proceso de un recién nacido que chiquitito así, va creciendo y en un momento empieza a moverse cada vez más y empieza a querer caminar. Y empieza a querer caminar y en ese proceso no lo hace solo. Siempre hay alguien, todos hemos tenido la mano de alguien que nos ayudó a poder dar nuestros primeros pasos. Esa imagen es muy tierna, ¿no? De los padres ayudando a sus hijos a caminar. Dios dice, yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Fíjense que antes dice, mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. El Señor siente como que nos ayudó a caminar, aprendimos a caminar, y en vez de caminar juntos, empezamos a alejar. Nos empezamos a alejar. Humanamente, el rencor humano, ¿qué diría? Encima que te enseñé a caminar, te acompañé y te va para el otro lado. ¿Sabe qué? Anda nomás. Ya vas a volver, ya vas a volver. Eso diríamos nosotros en nuestra humanidad, en nuestro pensamiento pecaminoso. Anda con la corriente. Tirate al río. Seguí caminando, te vas a caer al agua, ¿no? Y si te caes al agua, un padre le diría, si te caes no te voy a buscar, o se tiraría de cabeza a buscarlo. Se tiraría de cabeza. Eso hace el Señor con nosotros. Y vos cuando aprendiste a caminar te fuiste. No importa dónde, no importa cómo, no importa, no importa. Él dice, te voy a traer con lazos, con cuerdas de ternura. ¿Sí? Imagínense una soga, pero en vez de hilo o algo rasposo, viene una soga cuando te frota que te lastima. ¿Sí? Ese roce, esa fricción genera calor y nos lastima, nos astilla. Él dice que nos va... Imagínense que voy a traer a alguien y lo agarro del cuello y lo tiro con una soga. Lo voy a lastimar. Cuerdas de ternura. Los atraje con lazos de amor, con un Señor que realmente está dolido por la situación. Esto lo vemos en toda la Biblia, como su pueblo siempre se aleja y Él lo busca, y Él lo busca, y Él lo busca. Y siempre con ese amor. Dice, le quité la cerviz de la cerviz, el yugo de encima, ¿no? Eso que pesa, Él nos levanta ese peso para que podamos salir. Y con ternura me acerqué para alimentarlo. Lo mismo, un recién nacido, darle de comer es una imagen tierna muchas veces y verlos todo enchastrados, ¿no? Nos da risa y nos gusta ver esa imagen, después ya de grande no tanto. Cuando una persona come igual que cuando tenía un año, ya es medio desagradable. Él dice, yo les doy de comer
Con ternura me acercaré para alimentarlos. Que nuestra culpa no sea un impedimento para que nos acerquemos a Él. Estoy yo, está el pecado y está el Señor. Y eso todo el tiempo genera que una loma de burro ahí que es difícil de pasar por arriba. Es difícil de muchas veces que nosotros demos el paso. Muchas veces Él nos tira los lazos de amor, nos atrae hacia Él, nos busca, pero somos nosotros los que esa culpa nos sigue impidiendo llegar. Él lo hace con amor. Él lo hace con amor. Y los invito a que leamos en Santiago, capítulo 4, los versículos del 8 al 10. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor. Hasta acá es prácticamente nosotros rindiéndonos, reconociendo esa culpa, eso que muchas veces nos aleja y nos hace llorar, nos hace doler. Pero el Señor dice, pasá por ese proceso. Pero al final Él dice, y Él los exaltará. El Señor no se queda, no nos pide que nos humillemos porque sí. Él no busca nuestro lamento. Eso es un proceso natural, porque si no lo hacemos de esa manera, básicamente estamos siendo mentirosos estamos siendo hipócritas. Pero si realmente nuestro arrepentimiento es verdadero, Él está dispuesto a exaltarnos. Cuando nuestra humillación es de corazón, es profunda, Él nos exalta. Hay muchos versículos, los invito a que puedan investigarlo un poco más, pero Él nos amó primero. Él nos llamó, nos alejamos de Él y fue el primero que dijo, ¿dónde estás? Él nos dice que Él va a buscar a su pueblo, a su rebaño, y reconoce a sus ovejas. Él sabe quién sos vos. No le da lo mismo cualquier ejemplar. Él te conoce con nombre y apellido, desde el día que naciste. Él te acompañó de su mano cuando aprendiste a caminar, cuando aprendiste a comer, con ternura, con amor, te cuidó, te guió, y aun si te alejaste, Él está esperándote con sus lazos de amor. Él siempre te busca. Ayer mi búsqueda fue, ¿cómo puedo hacer yo para buscarte, Señor? Y Él me dijo, no te hagas problema, porque yo te estoy buscando de antes. Eso es hora de machear, como quien dice. Es hora de encontrarnos. En mi vida y en la vida de cada uno de ustedes, como iglesia, es hora de unirnos. Dejar de lado lo que pasó. Humillarnos de corazón, humillarnos en profundidad. Y Él nos va a exaltar. Es infinita la cantidad de textos donde vemos que Él nos busca y nos busca y nos busca. Y su búsqueda es interminable, su búsqueda es eterna, su búsqueda no tiene fecha de vencimiento. Desde el primer día de tu vida hasta el último, Él te va a estar buscando. Él está ahí con la caña, bajo el frío, bajo el calor, bajo el día, bajo la noche, bajo la circunstancia que sea, dispuesto a sacarte del medio de la corriente, que quizás te sumergiste porque sí, porque no sabés ni cuándo empezó, no sabés ni cuándo dejaste de buscarlo o de escucharlo o de buscar la profundidad en él, o enfriando esa relación, ¿sí? Le dijiste, sí, mañana te llamo, mañana veo si me puedo organizar y te aviso. Bueno, el Señor aparece y nos busca en cualquier circunstancia, porque
Pensaba también que yo intenté buscar un momento especial para hablar con él. Y él me encontró en el barullo, me encontró en cualquier circunstancia. No hacía falta que esperara el sábado, podía haber sido en cualquier circunstancia del día. Eh, a mí es algo que me gusta mucho, a veces eh, no sé, voy en el auto y tener una charla con Dios como si tuviera alguien al lado, en lo cotidiano. El Señor se mueve mucho en lo cotidiano. Y de cada momento Él puede darte una palabra de aliento que estás necesitando, una palabra de tranquilidad, una palabra de amor. Puede renovar tus fuerzas, quizás con una canción que suena, que no la buscaste, con la palabra de un hermano que te manda un mensajito o alguien que te dice algo y despierta eso que vos estás buscando. Porque cuando lo buscamos, Él está. Yo estoy a la puerta y llamo, dice. No dice, vení a mi puerta y golpeame. Yo estoy a tu puerta y llamo. Él siempre da el primer paso. Tengámoslo clarísimo. No estamos porque Él nunca se escondió. El hombre fue el que se escondió. El que a ese Adán que el Señor le tuvo que decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Él ya sabía dónde estaba. Al Señor no se le va a escapar nadie. Pero Él da el primer paso. No te busca agarrar de los pelos y traerte. Te trae con amor. Te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Él siempre respeta nuestra decisión. Así que en esta mañana mi inquietud era esa, lo que sentí que quería compartirles, era que busquemos al Señor, pero siempre sabiendo que Él nos buscó primero. Él nos busca cada día, en cada situación, en cada momento. Y no importa el qué, el cómo, el cuándo. Él está ahí. Él siempre estuvo ahí. Desde que nos tomó de la mano, hasta cuando seamos grandes, hasta cuando estemos descarrilados. Él está dispuesto a recomponer esa relación. Así que los invito a orar en este sentido. Amado Dios, Señor, te doy gracias por tu amor infinito, Señor, por este amor eterno que vos tenés por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque siempre estás dispuesto a marcarnos que nos amás, a mostrarnos tu ternura, tu amor, Señor. Porque estás dispuesto a sanar cualquier herida, Señor. A alimentarnos cuando estamos débiles, a fortalecernos, Señor. A tomarnos en tus manos amorosas, Señor, y llevarnos a un lugar de delicados pastos, Señor, donde podamos reposar en vos, Señor. Amado Padre, yo te pido que en este tiempo tomes cada motivo, cada necesidad, cada situación de dolor, de cada situación que lastima, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de las vidas que está hoy acá, a cada una de las vidas que no pudieron venir, pero que te buscan incansablemente, Señor, y que esa culpa, ese pecado, sea quitado del medio, Señor, por tu sangre preciosa. Amado Padre, sabemos que vos hiciste todo. Vos pagaste el precio para que esa culpa desaparezca. Ya no hay barreras entre nosotros y vos, Señor. Y te damos gracias porque vos nos buscás, porque vos nos das un valor incalculable, Señor. Diste a tu Hijo por nuestra salvación, por restablecer esa relación, Señor. Que podamos vivir una vida de justicia, una vida de redención en tu amor, Señor. Que tu amor en Cristo, Señor, sea una realidad en nuestro día a día, en nuestro corazón. Que podamos humillarnos para ser exaltados por vos, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias porque vos te mostrás día a día y nos das esperanza, Señor. Gracias porque renovás tu misericordia todas las mañanas. Gracias porque no te cansás de buscarnos, Señor. Gracias porque tu búsqueda nos llena de asombro, no podemos entenderla. No nos creemos merecedores, Señor. Y aún así, Señor, vos nos buscás todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque estuviste, porque estás y porque sabemos que estarás de aquí hasta la eternidad, Señor. Te lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo. Amén.